Hola, qué pena. Problemas técnicos ahí con mi computador. ¿Me confirma alguien, por favor, si se ve la pantalla? Hola José Luis, sí, se puede ver. Listo, gracias. Bueno, entonces, mi cámara está naranja, ¿cierto? Oh, esperemos que se establezca de pronto. Eh, bueno, entonces, comenzando, siguiendo con nuestras charlas, pues queríamos comentarles que como tal el logo, pues darle el agradecimiento a Camilo Segura, que es la persona, digamos, que nos colaboró con el diseño y más cosas de este logo. Entonces, si ustedes recuerdan, pues había hubieron varias propuestas en el logo, se enviaron al grupo y al final pues el que nos quedó, digamos, el oficial es este, se lo cambió en el grupo de WhatsApp y será nuestro logo oficial en los documentos. Por cierto, que hay personas pues, que no hayan enviado todavía el resumen de su hoja de vida, por favor enviarlo. Bueno, en nuestra sección, dejemos la pena, creo que estamos, ya nos hemos presentado los que estamos. ¿Quién nos falta? No sé. Disculpa José, Dime. una cosita en el logo, me lo muestras un momentito, por favor, tengo una preguntita ahí. Ya. Esos tres punticos que están al lado, ¿qué significan? Acá en donde dice semillero. Este, pues no está, Ajá, lastimosamente no está Camilo, que nos explicaría más sobre el logo, no, pero no entendí muy bien, no entendí podríamos muy bien dejarle, qué eran esos tres cositos ahí. Pero bueno, eso no podríamos era. dejarle, podríamos dejarle esa pregunta, a ver qué nos dice. También que podríamos decirle que nos explica, al igual que nos explicó el de la parte superior derecha, nos explicó y pues al fin ya llegamos a este. Pero sí sería interesante que nos explicara qué son estos tres punticos aquí. Ok, entonces sigamos. El logo, pues ya nos conocemos. Y seguimos con nuestra charla de XML5. Entonces, antes de esta charla, quería saber si ustedes de pronto tienen preguntas, han trabajado sobre el, sobre el taller que les dejamos, o aún no hay ninguna pregunta al respecto. Bueno, si no hay preguntas, entonces sigamos. Digamos que con XFL5, mejor dicho, en la anterior charla, hemos visto cómo podemos interpretar nosotros el programa. Hemos dicho que era como una caja negra en el cual pues había un modelo matemático basado en una solución numérica y esa solución numérica nos iba a entregar a nosotros variables que vamos a poder, que van a ser, digamos, nuestras salidas, ¿cierto? Y habíamos dicho que ese va a ser un análisis en 2D y a partir de ese análisis en 2D vamos nosotros a poder generar un análisis en 3D. Que, al igual, ese análisis en 3D se va a basar en los resultados que obtengamos en el análisis 2D, como lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, ese modelo matemático que va a tener como tal el programa es denominado LT o LE. Entonces, hemos pedido que consultaran un poquito sobre esto para posteriores análisis y diseños que realicemos. Entonces, la charla se va a centrar en esto, en el análisis en 3D. ¿Listo? Así que me permiten, yo abro aquí mi programa. Listo. Entonces, vamos a hacer rápidamente los pasos que hemos hecho en la sesión 18 días. Vamos a trabajar con el NACA 4415.
Sí, aquí podemos ver otra vez nuestro perfil aerodinámico. Le vamos a decir que queremos que nos represente 200 puntos. Sí, ahí miren que ya cambió el número de puntos que va a tener como tal el programa. Y le vamos a dar un análisis. ¿Sí? Es lo que nosotros habíamos visto hasta el momento. Entonces digamos que vamos a tener un Reynolds de 450.000. ¿Sí? Entonces le damos OK y que empiece de menos 20 grados a 20 grados en pasos de 0,5. Entonces le vamos a dar a analizar y él va a empezar a hacer sus operaciones. Y miren que convergen, hay unos puntos que no convergen después de hacer esas iteraciones. Y le vamos a dar cerrar. ¿Listo? Este va a ser nuestro perfil. Entonces, aquí vemos nuestras curvas polares. Aquí podemos darle que nos muestre las 4 curvas. ¿Sí? CL versus alfa. Aquí podemos cambiar a otra variable. Puede ser CL versus CD. ¿Sí? Coeficiente de momento versus el ángulo de ataque. La eficiencia aerodinámica. Y esto era con respecto a nuestro análisis en 2D. Entonces, nosotros ahora queremos pasar de este perfil, muy grande, vamos a hacer un poquito más pequeñito. Listo. Vamos a pasar de este perfil a un ala como tal, ¿sí? Empezar a diseñar ya como tal, bueno, a diseñar, no, a empezar a introducir las variables de nuestra aeronave. ¿Sí? Entonces, para eso nos vamos aquí y le vamos a decir que necesitamos diseñar una ala y la aeronave como tal. Entonces, en este va a ser nuestra pantalla en la cual vamos a tener una vista 3D de nuestra aeronave. ¿Sí? Entonces aquí ven los 3 ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces aquí vamos a nosotros a montar nuestra aeronave. ¿Listo? Respecto a estos 3 ejes. Sí, por aquí tenemos unas curvas similares. Digamos, este módulo es parecido al módulo de diseño en 2D para perfiles, para análisis de perfiles. Y tenemos también una vista de las polares. ¿Y cuál va a ser el coeficiente de sustentación versus el coeficiente de arrastre, el coeficiente de momento versus el ángulo de ataque? ¿Cuál va a ser esa eficiencia aerodinámica y cómo se va a comportar la sustentación versus el ángulo de ataque? ¿Listo? Entonces, nosotros para diseñar para introducir las variables en este programa, nosotros vamos a dar a play y le vamos a decir que vamos a definir uno nuevo, ¿sí? Entonces, esta es nuestra ventana, en el cual nos dice descripción. Entonces, nosotros le podemos poner aquí el nombre que querramos. Entonces, digamos, ejemplo 1, se va a llamar nuestra pequeña labrita. Ejemplo 1. ¿Listo? Aquí pueden poner una descripción, ¿sí? De pronto, cuando uno avanza en los análisis y ciertas cosas que tiene que hacer en el programa, pues tiene que ir poniendo ciertas variables, ciertos requisitos. Entonces es bueno nosotros poder utilizar esta descripción para saber a qué hace referencia el avión que se está diseñado aquí. ¿Listo? En este módulo, que son los planos de inercia, nosotros vamos a definir cuál va a ser el peso que va a tener nuestra nave. ¿Sí? Entonces ese peso, como lo veremos en la sección ya de diseño como tal, lo vamos a dividir en el ala, en el elevador, en la cola horizontal y en la cola vertical. ¿Sí? Y aparte de esos 3, vamos a nosotros a tener otras variables, como cuáles se les ocurren que podrían ser. ¿Qué otras variables, qué peso adicional podría tener la aeronave ahí? También iría ahí lo de los pasajeros, la tripulación y eso. Sí, correcto, pero recordemos que sí, ese sería un peso de una aeronave como tal, pero recordemos, digamos que este programa nos restringe esa parte de diseñar aeronaves o de introducir aeronaves que sean tripuladas. Entonces digamos que este programa es para una aeronave a radiocontrol.
¿sí? O planeador. Entonces, ¿qué peso ustedes creen que podríamos nosotros adicionar aquí? El del combustible, entonces. Sí, el combustible, correcto. ¿Qué más? Robert, ¿qué opina? O Carlos. También podría ser el peso de la carga que lleve el avión. Sí, correcto. Sí, o sea, todos esos pesos, digamos que el peso del combustible, los servos también, el tren de aterrizaje, todos esos van a ser pesos que nosotros le vamos a ir adicionando aquí. Entonces, digamos que va a tener, eh, digamos que 1 kilo, que de pronto sean. Tal vez el tamaño del área de la superficie, no sé. Sí, esa se la cuadraremos ahorita en el módulo que les va a enseñar, pero digamos que este sería el peso como tal que va a llevar la aeronave. Sí, entonces ustedes se dan cuenta, él aquí nos dice que el ala principal, ¿cuál va a ser ese peso de esa ala principal? Sí, entonces digamos que cuando veamos el diseño como tal, vamos a ver que existen métodos para estimar ese peso, ¿sí? Para calcular ese peso. Entonces digamos que después de esa estimación nos dio, no sé, 1.5 kilogramos, ¿sí? Entonces esa alita nos va a pesar 1.5 kilogramos y le vamos a dar guardar, ¿sí? Aparte de ese peso del ala, hay otros pesos como les decía. Entonces Eduardo nos decía el combustible, ¿sí? O digamos que nos pesaron los 500 gramos el servo el servo que va a ir en la nariz de la aeronave, o el servo que va a ir o los servos, mejor dicho, que van a ir en las alas, o que van a mover el, el elevador, o que van a mover el rudder, ¿sí? Entonces, para eso sería cuadraríamos, mejor dicho, nosotros la inercia como tal que va a tener esa aeronave. Sí, entonces nosotros aquí, regresando a lo que sería el introducir esa ala, esa cola vertical y horizontal en el programa, nos encontramos en el ala, ¿sí? Tiene la opción para hacer biplanos, ¿sí? Nosotros no vamos a tocar por ahora esta parte de biplanos, y podemos introducir el elevador y el fin, o el elevador y la cola horizontal y la vertical, ¿sí? Entonces digamos que por ahorita, para el ejemplo, les voy a desactivar estas, ¿sí? Entonces miren que ya desactiva estas dos opciones aquí, y le vamos a decir que nosotros ahorita queremos es definir el ala. Entonces vamos a definir el ala. Entonces aquí él nos muestra, ¿sí? Un boceto, un boceto predeterminado que tiene él de cómo se va a ver el ala, ¿sí? Entonces aquí vemos que él nos dice en Y, ¿sí? Este es el eje Y. Entonces nos dice cuánto va a tener de envergadura, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cuerda que va a tener la aeronave? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí, o clic acá mejor, él nos pone en rojo el tip del ala, ¿sí? Entonces, mire, la cuerda que usted tiene ahí es de 0.11 metros, ¿sí? ¿Qué más le podemos cuadrar nosotros aquí? El offset, que vendría siendo como la flecha que va a tener el ala como tal de la aeronave. Sí, entonces pueden ver que, bueno, esa demora, exageremos aquí un poco para que lo veamos. Sí, entonces esta va a ser la flecha que va a tener la aeronave. Y otra cosa aquí es que nos dice cuál perfil vamos a utilizar en el ala, ¿sí? Entonces digamos que únicamente cargamos el NACA 4415, entonces le decimos que en la raíz, que ustedes la ven aquí, que él no la señala, en la raíz él va a tener el NACA 4415.
¿sí? Y en la punta, que es la señal aquí, mire que ya cambió la forma, le vamos a decir que también queremos el NACA 4415. Entonces, él automáticamente, y si hacemos un zoom, él empieza a darle la forma como tal al perfil. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros queremos un ala rectangular. Entonces, miren que él pinta ya el perfil ahí. Queremos nosotros un ala rectangular. ¿Sí? Que vendría siendo esto. Yo creo que ahí se ve más claro. Entonces tenemos el perfil en la raíz y el perfil en la punta. En la raíz y en la punta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Si ustedes revisaran lo que son los métodos por los cuales soluciona, se van a dar cuenta que él se basa en el número de paneles que él va a tener. ¿Qué van a ser esos números de panel? Las divisiones por la cual él va a tomar el ala, ¿sí? Por el cual él va a empezar a hacer los cálculos. Entonces, él nos dice que para el método BLM tiene 494 paneles. Quiere decir que él va a hacer, va a empezar a resolver numéricamente esos valores. Entonces, nosotros aquí podemos aumentarle, ¿sí? Cuáles son con qué valores de pronto nos queremos manejar. Entonces, ahí miren, que hace un refinamiento como tal de ese número de paneles. Sí. Entonces digamos que 25 por este lado y 25 por este. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, aumenta el número de paneles a 1250. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué creen ustedes que sea el problema de aumentar los paneles? Nuestro problema, ventaja y desventaja que tenemos nosotros de aumentar esos paneles. Para que nos solucione y nos entregue el coeficiente de sustentación, o nos entregue la sustentación, el drag que va a generar la aeronave como tal. Jessica, ¿qué opinas? Edward, de pronto, ¿alguien? No, la verdad es que no sabría. Ok, digamos que la ventaja que nosotros vamos a tener al aumentar este número de paneles va a ser que los resultados que vamos a obtener en el programa van a ser más precisos y van a tener un grado de error menor. El problema es el costo en el tiempo de cálculo que va a tener. ¿Sí? Van a hacer cálculos y van a pasar, digamos, de cálculos de segundos a minutos a horas, incluso tuvimos la oportunidad de tener un cálculo de días. Entonces, esa es la gran desventaja que tenemos nosotros al aumentar ese número de paneles. ¿Listo? Entonces, digamos, lo peculiar que tiene aquí el programa es que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, en Y tenemos 1 metro, ¿sí? Y la envergadura aquí nos dice que son 2 metros. ¿Por qué? Porque el programa interpreta la envergadura como la mitad, aprovechando que tenemos simetría. ¿Sí? Ustedes ven aquí que él dice que vamos a tener un ala simétrica. Entonces, si le damos 1 metro aquí, él calcula 1 metro del punto 0,0 hasta aquí que el metro y completa el otro lado. Entonces, para darnos los 2 metros de envergadura. ¿Sí? Entonces, si nosotros querríamos una ala con una envergadura de 3 metros, pues sería ponerle aquí 1,5 y ya pasamos a tener un ala de 3 metros. ¿Listo? No sé si hasta allí tengan dudas, preguntas. Bueno, otra cosa aquí que nosotros podemos hacer es insertar secciones. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin, pues, darle la forma geométrica que hayamos calculado. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros podemos tener una sección aquí rectangular, ¿sí? Sin diedro. Y aquí, por ejemplo, le podemos dar unos 2 grados.
¿sí? De 10, exagerando unos 10, ¿sí? Entonces nos va a permitir a nosotros modelar de mejor manera nuestra ala, ¿listo? Pero pues digamos que ahorita para el ejemplo vamos a tener un ala de 2 metros, ¿listo? Entonces le vamos a dar guardar y le vamos a decir que el punto en el cual va a estar nuestra ala va a ser el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces cuando le damos guardar, él nos muestra el ala en 3D. ¿Sí? Y aquí en esta parte, en la parte inferior izquierda, nos muestra las propiedades que va a tener el ala. ¿Sí? Entonces que la envergadura van a ser de 2 metros, nos va a mostrar cuál es la cuerda que va a tener esa ala, cuál va a ser esa cuerda media aerodinámica, cuál va a ser la relación de aspecto que va a tener, ¿sí? Si existe twist o no en el ala. ¿Listo? Entonces, ahora lo que nos interesa, ya modelamos, digamos, el ala, ya tenemos un ala en 3D. Entonces, ahora nosotros necesitamos hacer el análisis. Entonces, vamos a análisis y le decimos que vamos a definir un análisis, ¿sí? Entonces, existen 5 tipos, perdón, de análisis. Entonces, uno nos dice que esa velocidad fija, o queremos una sustentación fija, o con variaciones de ángulo de ataque, ¿sí? Entonces, nosotros, por lo regular, vamos a estar en el tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Con una velocidad fija y con una sustentación fija. Entonces, ahora miraremos con una velocidad fija de 10 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, en el análisis, el tipo de análisis que vamos a tener, pues aquí ustedes ven que va a ser el LLT y el BLM. ¿Sí? Existe otro método también, que es el método de paneles 3D, pero digamos que este como tal no fue muy desarrollado en el programa, entonces incluso hay una nota técnica en la cual dice pues no, es mejor no utilizarlo por el momento. Habría que ver ahora en la versión 7 del programa qué pasó con este panel, perdón, con este método. Aquí las propiedades de inercia que va a tener nuestra aeronave, cómo se va a hacer las dimensiones, los datos aerodinámicos, ¿sí? Si ustedes recuerdan por allá en las primeras charlas que dimos de la atmósfera estándar, entonces nosotros aquí digamos que hacemos nuestro primer análisis, nuestro primer diseño, y hacemos la evaluación en condiciones atmosféricas estándar, ¿sí? Y después evaluamos, por ejemplo, en Popayán para determinar cómo se va a comportar esa alita cuando estemos haciendo pruebas en Popayán. ¿Listo? Entonces digamos que dejamos esto predeterminado ahí, ¿sí? Le vamos a dar guardar. ¿Sí? Cuando le damos guardar se nos activa esta caja de herramientas aquí, en el cual, al igual que en el perfil aerodinámico, nos dice qué ángulo queremos comenzar, qué ángulo termine y cada cuánto. Entonces nosotros le vamos a dar analizar ahí. ¿Sí? Cuando le damos analizar, nos va a salir un letrerito aquí. Cuando nos sale este letrerito es que hubo problemas en cuanto al análisis. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, tienen el letrerito y lo cerraron, pues dándole control L, les reaparece en un bloc de notas. ¿Qué nos va a decir este letrerito? Que hay puntos que están por fuera. ¿Sí? Entonces nos dice que tuvo problema al calcular un número de reinos. Digamos que eso se mete más con la forma en la cual el software realiza su solución. Entonces nos dice que no converge y no tiene los datos necesarios para utilizar ese número de reinos, no tiene ese número de reinos de 120.000, entonces no puede hacer esas iteraciones allí, ¿sí? Entonces, ese error era, digamos, a propósito, ¿por qué? Por lo que les decía, nosotros necesitamos unas variables en el análisis de 2D para hacer ese análisis 3D.
¿sí? Este es el caso que nos está diciendo que no contamos nosotros con información de arreglos de 120.000, ¿sí? Entonces, para solucionar eso, nosotros vamos a regresar otra vez al módulo de análisis de XFLR5 en Exploit y le vamos a dar análisis y vamos a definir un nuevo análisis, ¿sí? Entonces, digamos que lo queremos de 100 a 150.000 y le vamos a dar otra vez analizar, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Esto va a ser, digamos, una malla para que él haga esa iteración que necesita con el fin de resolver los coeficientes que nosotros le estamos pidiendo. Listo, entonces nosotros regresamos otra vez a nuestra lista y le vamos a decir ahora sí que lo analice. Y aquí nos dice que, o sea, ya solucionó, pero igual hay puntos que no convergen. Entonces, ¿cómo nosotros de pronto vamos a solucionar eso? Aumentando en este análisis 2D, ¿sí? En este análisis 2D, los pasos, cada cuánto nosotros queremos que él haga, encuentre la solución del coeficiente de sustentación, del coeficiente de momento o del coeficiente de arrastre, ¿sí? Pero digamos que nosotros no estamos interesados aquí en un análisis súper detallado, pues XFLR5 ya nos entrega unos resultados preliminares, ¿sí? Entonces digamos que ya tenemos cuál es el coeficiente de sustentación versus el coeficiente de drag, cuál va a ser el coeficiente de momento versus el ángulo de ataque. ¿Listo? Y nosotros aquí podemos, por ejemplo, ver cómo se va a comportar esa sustentación a lo largo de toda el ala, ¿sí? Cuál va a ser ese comportamiento, cuál va a ser ese momento que va a tener el ala, ¿sí? Qué momento va a generar el ala. Y podemos hacer otro análisis, ¿sí? Entonces vamos a definir análisis. Y ahora vamos a cambiar el método por el cual nosotros vamos a solucionar nuestros requerimientos. Entonces vamos a decir que sea el BLM2 y ahí también el BLM1. ¿Listo? Entonces vamos a decir que cambie el método de solución, conservando las mismas propiedades, y vamos a decir que analice, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, nos entrega, al igual que en el LLT, los coeficientes aerodinámicos. Entonces permítanme, yo cambio aquí de color. Listo. Y vemos que hay para la misma ala, hay dos variaciones en cuanto a los resultados que nos está entregando, ¿sí? ¿Alguna idea de por qué? Bueno, entonces digamos que dentro de las consultas con respecto a los dos métodos, pues cada método nos va a entregar ciertos pros y ciertos contras. Sí, entonces dependiendo de la información que nosotros se requiera, mejor la información que se requiera, pues uno u otro método tendrá cierto valor. ¿Listo? Esto con respecto a los coeficientes aerodinámicos. Si existe alguna pregunta aquí, es bienvenido. Si no, pasamos a la introducción de otro módulo también muy potente que tiene XFLR5. Eduardo Carlos, ¿alguna pregunta? No, hasta ahora no. Tampoco, sin dudas. Ok. Listo, entonces digamos que esto sería un poco de lo que es de la parte aerodinámica y XFLR5 también nos permite a nosotros hacer análisis de estabilidad y control de la aeronave, ¿sí? Pero digamos que él nos presenta aquí, ¿sí? Análisis de estabilidad, pues uno le da en ese módulo
Y para este método, nosotros ya necesitamos definir como tal cuál va a ser el peso de la aeronave como tal. ¿Listo? Entonces, en este módulo nos va a entregar y nos va a responder a la pregunta si la aeronave o el ala que estamos diseñando va a poder o no, eh, volar, si va a ser capaz de ser, si va a tener esa capacidad de ser controlable o no. ¿Listo? Mari, ¿algo que se me escape de pronto? No, nada, ahora muy complicado. Listo, entonces digamos que regresamos aquí a esta parte de la aeronave. Entonces digamos que nosotros podemos aquí definir, ¿sí? Ese, esa cola horizontal, cola vertical. Por defecto ya tiene predeterminado unos valores. Entonces aquí nos dice que queremos conservar o no esos valores. Entonces le vamos a decir que queremos definir uno nuevo. Vamos a decir que va a ser el ejemplo número 2. Y vemos que ya nos genera como tal el ala que va a tener y la cola, ¿sí? ¿Qué pasa con esa cola? No la hemos definido y no tiene un perfil como tal, no tiene un perfil aerodinámico, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos darle editar y podemos decir que definamos ese perfil. Entonces digamos que vamos a dejar el 4415 ahí, lo mismo en la cola vertical y ahí toma ya otro aspecto, ¿sí? Esta va a ser la aeronave que XFRL5 nos va a entregar por defecto. ¿Listo? Entonces digamos que después de hacer los cálculos y los análisis, le vamos a dejar este análisis ahí, que él lo analice. ¿Sí? Ahí vemos los coeficientes aerodinámicos que va a tener la combinación de esa ala y de esas colas. ¿Sí? Y también podemos hacer ese mismo análisis, pero con una variación en en el método que va a ser eh, solucionado. Entonces, como vemos, para ese tipo de análisis, XFRL5 dice que hay puntos por fuera, ¿sí? Entonces, él está calculando y todos los puntos están por fuera. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros redefinir esa malla. ¿Sí? Miren que al reino al cual está calculando, me dice que existe un coeficiente de sustentación que no lo encuentra. ¿Sí? Entonces él intenta resolver a ese número de reinos, pero no está. No encuentra ese coeficiente de sustentación para realizar el cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues regresarse al módulo del perfil en 2D y ampliar esta malla. ¿Sí? Entonces tener darle un rango en cuanto a los números de reinos más grandes. ¿Sí? Yo creo que eso me demora mucho. Entonces probemos ahí. Si él calcula. Y nos va a empezar aquí a mostrar esa malla que él va generando, ¿sí? Con los distintos números de reinos que nosotros estamos otorgando ahí.
Listo, entonces ustedes aquí notan que él empieza a hacer ese cálculo, ¿sí? Nos empieza a entregar a nosotros los coeficientes aerodinámicos con distintos números de reinos. ¿Eso por qué nos va a servir? Como les digo, para hacer el cálculo de nuestra aeronave, ¿sí? Entonces ustedes aquí ven, yo puedo regresarme al ejemplo 1 y seguir haciendo cálculos o refinar el diseño que tengo. Puedo regresar al 2 y hacer comparaciones, ¿sí? Entonces pueden extraer, como les decía, estas curvas polares que nos entrega. Sí, entonces digamos que nos interesa esta curva, ¿sí? Comparar, digamos, el comportamiento que tiene esta aeronave con el comportamiento que tiene una aeronave que nosotros tengamos por acá, ¿sí? El del ala con el todo el avión, digámoslo así. Entonces nosotros podemos extraer estas curvas, ¿sí? Al igual que lo hicimos en el perfil aerodinámico, podemos hacer la extracción de estas curvas y empezar a hacer análisis respecto a las curvas que nos entrega XFRL5. Entonces, no sé si existan preguntas. Mari, ¿se me escapa algo? No, solamente diría que tener en cuenta, digamos que todas estas proporciones en cuanto a medidas, pues perfil a usar y todo eso viene desde un compendio ya teórico, ¿no? Que es lo que esperamos más adelante empezar a ver ya detalladamente y a partir de ahí, pues ya de tener un cálculo, empecemos ya a ver gráficamente, o sea, acá en la simulación, cómo esas fórmulas tienen sentido y cómo los cálculos deberían ser esos y no otros, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ir tomando de sentido y ir viendo el comportamiento, porque hay que tener en cuenta que este programa en sí no es tan trivial de manejar, en sí hay que tener, o sea, toda la práctica y hay que tener un conocimiento o por lo menos saber de lo que yo estoy desarrollando, cuál sería la posible respuesta que yo esperaría del programa, para así pues obviamente ver que está de acuerdo a lo teórico. Eso, justamente eso iba a preguntar, porque ahí en las gráficas y todo, o sea, ¿cómo miro yo si voy bien y qué punto es óptimo? Si me entiendes, como si estoy cumpliendo los requerimientos que quiero, ¿cómo me doy cuenta yo, cómo me asesoro de que mis gráficas están bien o algo así? Listo. Digamos, como dice María, digamos que dentro de los cálculos, digamos, no, mejor dicho, el programa nos va a servir a nosotros para corroborar los cálculos que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un cálculo de un coeficiente de sustentación, no, de una sustentación, digamos que estamos diseñando una aeronave, eh, eh, vamos a diseñar, digamos, una aeronave a radiocontrol de 5 kilogramos. Entonces nosotros necesitamos comprobar que esos cálculos que nosotros hicimos, que esa selección del perfil que nosotros realizamos, que la envergadura que tiene esa ala y demás factores, va a ser esa aeronave capaz de levantar esos 5 kilogramos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros, digamos, hagamos este análisis, el análisis aerodinámico, vayamos a las gráficas y tengamos coeficiente de sustentación versus ángulo de ataque, ¿sí? Y digamos, tengamos una estimación en nuestros cálculos que el coeficiente de sustentación con el cual nosotros podemos levantar esos 5 kilogramos es de 0,5, ¿sí? Y resulta, pasa y acontece que en los cálculos, mejor dicho, en la simulación, nos dio que esa alita es capaz de proporcionarnos 0,35, ¿sí? Entonces ya tenemos un gran desfase entre lo que se calculó, digamos, la estimación que se hizo y lo que el programa nos entrega. ¿Sí? Entonces ahí ya vienen parámetros como en qué punto hicimos la estimación mal, si hizo si fue problema del software o fue problema en la estimación que nosotros realizamos, o escogimos mal el perfil. ¿Sí? Entonces ya empezamos a evaluar nosotros como diseñadores en qué parte presentó el problema. Listo, claro. ¿Sí? Entonces digamos, por ejemplo, cuando miremos estabilidad y control, la gráfica primordial va a ser coeficiente de momento versus el
ángulo de ataque, ¿sí? CM versus alfa. Entonces, no sé si ustedes estuvieron en la charla que nosotros dimos de nuestra tesis, y el requisito para, digamos, para que la aeronave vuele sea estable, es que este coeficiente, la gráfica que nos tiene que dar, debe tener una pendiente negativa. Entonces nosotros aquí tenemos una pendiente positiva. Digamos, es decir, que esa aeronave que tenemos nosotros aquí no va a ser capaz de mantener un vuelo recto y nivelado. Entonces son cosas que nosotros, como diseñadores, digamos, vamos a ver qué pasó, ¿sí? Entonces, dentro de los cálculos, dentro de las estimaciones, digamos, no, la distancia que hay entre la cola horizontal y el ala no fue suficiente. Entonces, digamos, nosotros necesitamos, aquí le damos editar, ¿sí? Y le decimos, no, mire, a los 0.6, a los 60 centímetros que teníamos, no fue suficiente. Entonces, pásenme esa cola ahora a los 80 centímetros. Entonces me dice que va a ser un nuevo, porque necesito determinar ahora cómo se va a comportar mi aeronave eh, con este nuevo diseño, ¿sí? Bueno, aquí también habría que tener en cuenta pues que ese cambio aquí pues también afectaría la cola vertical. Vamos a poner a 35 ahí, ¿sí? Y nosotros le diríamos al programa, mire, entonces ahora analíceme otra vez esa nueva configuración que acabamos nosotros de diseñar. Tirarla con el otro. ¿Listo? Entonces nos entrega otras coeficientes, otras variables. Y vemos, por ejemplo, que eso no es el problema, ¿sí? Entonces, para este caso, digamos que al aumentar la distancia entre la cola no resuelve ese problema. Sí, bueno, aquí cabe resaltar pues que no tenemos como tal configurado la masa de la aeronave. Dijimos que la alita va a tener 1.5 kilogramos. Entonces, por eso y otros factores, pues está ahí el error. Sí, entonces no sé si hay otra pregunta. Ahí como le dice José, obviamente pues aquí está haciendo el ensayo de error, ¿no? Pero en realidad digamos tanto en proporciones como en distancias, todo esto es calculado, ¿no? Cuando uno ya pasa el programa ya tuvo que haber hecho un estudio, digamos, teórico y un cálculo ya bastante extenso para poder ya llegar aquí e ingresar con los valores que yo ya estoy seguro que son proporcionales a mi aeronave, la que quiero diseñar. Entonces, tener en cuenta eso y como dijo José, por ejemplo, le contamos una experiencia personal que cuando nosotros empezamos en el uso de este software, digamos que nosotros creíamos muy de que si se tenía, de que se tuviera una línea, con eso ya era suficiente, o sea, eso ya nos daba algo, digámoslo así. Pero no, después en la práctica de estar utilizándolo, empezar a conocer el programa, ver cómo en realidad funcionaba, qué eran los parámetros que nos entregaba y también conocer nosotros mismos qué era lo que queríamos. De ahí empezamos a ver pues que una que el programa era muy útil, otra que en verdad nosotros estábamos usando muy mal el programa, no lo estábamos aprovechando al máximo y así fuimos aprendiendo. Entonces, al final pudimos tener muy buenos resultados con este software y que es gratuito, pues, que nos llevaron a tener unos buenos análisis. Entonces, todo es práctica, digamos, aquí es la práctica y tener claro, pues, muchas cosas teóricas que precisamente es lo que hemos querido, ir paso a paso para que, digamos, ustedes avancen mucho más rápido de lo que nosotros avanzamos, porque también nos tomó mucho tiempo. Todo esto que le estamos, digamos, conocimiento trasladando a ustedes, nos costó un poco de tiempo, entonces nosotros queremos que, digamos, que el camino de ustedes sea más corto y sepan aprovechar mucho más que nosotros estas alternativas, ¿no? Estos programas. Uno de los requerimientos principales, y se podría decir que el principal para el desarrollo como tal, tanto de los cálculos como de las simulaciones, se podría decir que es el peso. Y es el único, o sea, mejor dicho, con un peso, si me entiendes, con un requerimiento de peso ya puedo diseñar un avión. Obviamente se puede poner muchos requerimientos, ¿cierto? Pero los requerimientos mínimos y principales para empezar a diseñar un avión. El peso es uno de los más importantes,
porque el peso nos habla mucho de cuánto voy a usar en combustible, de cuánto ello va a ser carga útil, obviamente si es de pasajeros, cuánto va a ser de pasajeros. En definitiva, nos va a marcar muchos parámetros para después nosotros decidir tanto en tamaño, proporciones de ala, de ahí va a partir muchas cosas, pero también hay cosas importantes como es el techo máximo de operación, como lo dije anteriormente, pues definir carga útil para, obviamente, la aplicación para la cual va a ser utilizada mi aeronave, todo también pues va dando como la guía hacia dónde debo encaminar el proyecto. No sé, Listo, José, otra discúlpame, cosa María. por ahí. Es que lo que miré en el programa como tal, por ejemplo, te pedía, uno de los datos principales pues eran los pesos, ¿no? Tanto del ala, de esto, del otro, porque el resto se los puede variar, ¿sí? El perfil del ala y varias cositas se las puede variar, pero como pesos diría yo que es como principal, ¿no? Por eso lo pregunto si es uno de los requerimientos principales y si no es el principal, por decirlo así, pues porque el programa que lo simula lo pide como tal. Sí, eso no es lo más importante, como te digo. Incluso cuando lo veamos en la teoría, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene este valor como tal. ¿Ya? Listo, gracias. Sí, lo otro, o sea, lo otro es esa distribución de pesos que nosotros le vamos a dar a la aeronave como tal, porque esa distribución de pesos nos va a marcar a nosotros mucho el cómo se va a comportar la aeronave cuando hablemos de estabilidad y control. ¿Sí? Cuando hablemos de estabilidad y control, habrá que pasar por los momentos de inercia, y esos momentos de inercia nos van a definir el comportamiento, cómo va a amortiguar el aeronave las distintas perturbaciones que él va a tener. Entonces digamos que por eso en el cuadrar el peso, el cuadrar bien ese centro de gravedad va a ser de vital importancia, no solamente para cumplir con el requisito de diseño que, por ejemplo, Eduardo dice, no, necesito que me levante los 5 kilogramos, sino que también debemos ver qué parte, la parte de estabilidad y control, cómo nosotros vamos a acomodar las distintas componentes que va a tener la aeronave con el fin de dar una buena respuesta en el diseño. ¿Sí? Entonces, miremos que, por ejemplo, ya pasamos con los pesos, ¿sí? Entonces ya empieza a jugar lo que son materiales, qué tipo de material le vamos a meter, con qué lo vamos a construir ¿sí? Con qué vamos a construir el ala, qué tipo de viga va a tener, ¿sí? Y aparte de eso, si ustedes ven aquí, por ejemplo, en aerodinámica, puede que, digamos, en estabilidad y control estamos hablando de un ejemplo, ¿sí? Digamos que en estabilidad y control ya dimos, revisamos que la aeronave va a ser estable, ¿sí? Nos dio una pendiente negativa, que es uno de los principales criterios para la estabilidad, pero resulta y pasa y acontece que el drag que me está generando esa ala es muy alto, ¿sí? Entonces cuadramos una cosa, pero tenemos problema en otra. Entonces hay que ir empezando a llegar a ese punto óptimo sin afectar, digamos, esa estabilidad que ya se logró. Aquí complementando un poco, como lo dijo José, esto todo tiene como un hilo conductor, ¿no? Digamos una forma lógica de hacer las cosas. Inicialmente hemos hablado de unas configuraciones que tienen las diferentes salas como colas, como las posiciones verticales, son tal. Entonces, como te decía, todo depende o parte, digamos, de lo que yo quiero hacer como aeronave, porque no es lo mismo utilizar, digamos, un bimotor, un monomotor, y con respecto a eso, pues obviamente va la distribución también de pesos. Entonces, hay muchas cosas que se van ligando poco a poco, y ya en la práctica vamos viendo como que qué paso debería ir después de cuál, ¿no? Y así vamos poco a poco hasta que finalmente llegamos a ya este tipo de análisis. Entonces creería que lo que dice José es muy importante y también tener en cuenta, si se acuerdan y lo explicamos en la presentación de nuestro trabajo de grado, siempre estamos realimentando, digamos, llegamos a un punto, verificamos de nuevo todo, continuamos, volvemos a verificar, siempre en cada etapa que cumplimos, estamos verificando.
Sí, entonces no sé si haya más preguntas. Carlos, ¿de pronto alguna pregunta? O Edward, si tiene otra también es válido y bienvenido. Pero, bueno, mi pregunta sería ¿en qué afectaría? O sea, el motor también tenemos que considerarlo en la parte de peso, ¿no? Porque, digamos, lo anterior sería para construir una aeronave, digamos, básica, pero el motor también va a influir y ahí también tenemos que ver los materiales. Obviamente los motores, Discúlpame por complementar. Es que pienso yo que el avión, antes de ser, o sea, un avión, una aeronave, tiene que ser un planeador, ¿cierto? Entonces, por eso estos análisis y estas cosas, y luego ya, sí, no sé si me hago entender, o sea, que él tiene que planear solito y tener la capacidad de poder estabilizarse y todo como planeador solo, y luego ya viene lo que sería el impulso, el motor como tal. lo podrías hacer así, pero también, si recuerdan, aquí José le habló de una parte de donde podían hacer la distribución de pesos, ¿no? Entonces nosotros hacemos el truco. Obviamente nosotros después de calcular centro de gravedades y posiciones de cada 3D, de cada uno de los componentes que van a conformar nuestra nave, lo ubicamos después en este programa en cada uno de esos lugares. Entonces, donde van a ser ubicados los motores, precisamente ahí colocamos una masa con el peso que debería tomar, ya digamos, en físico el motor y así cada una de las componentes. Entonces, también se puede hacer. No sé, José, si vas a complementar. Sí, déjame, deme un momentico. De pronto tienes una imagen de lo de nosotros para mostrarle más o menos como la ubicación que nosotros tomamos. Sí, ya eso es precisamente lo que estoy buscando. Ok, sí, para que quede más claro como que cómo hicimos la distribución de peso. Igualmente, como les digo, todo esto va en base a la teoría. Y aquí otra experiencia personal, por ejemplo, nosotros creíamos que un centro de gravedad, como siempre lo hemos trabajado bien en física, no, eso es sencillo, sencillo de sacar. La verdad, cuando nosotros ya nos pusimos y interpretar un centro de gravedad en 3D nos costó. Hay que ser sinceros y no tanto como el cálculo, porque la fórmula está, sino interpretar, saber como que qué nos quería indicar y cómo a partir de eso también pues la posición de cada uno de nuestros componentes. Entonces fue un trabajo también de leer, de practicar. Listo, ahí ven mi pantalla. Sí, pero Sí, José. Ahí. ahí ya. Okay, mira, este fue el análisis que nosotros teníamos de una de las muchas pruebas que nos tocó hacer, ¿sí? En base a lo que nosotros le decíamos. Empezamos a hacer un análisis aerodinámico, no se cumplían como tal con los requisitos, a pesar de que los cálculos se estaban haciendo. Entonces hubo que ir reduciendo variables en pro de llegar a ese punto óptimo de diseño, ¿sí? Entonces nosotros, en cuanto al motor, si ustedes ven, pues para nuestro caso es un bimotor. Entonces, esa masita tiene 1.64 kilogramos, ¿sí? Que se ubica aquí, mejor dicho, simétricamente en los dos puntos. ¿Sí? Entonces tenemos lo que les mencionaba ahorita, el cual va a ser el peso del ala, ¿sí? Los distintos mecanismos que va a llevar la aeronave, ¿sí? Por ejemplo, el tren de aterrizaje, cuál va a ser ese peso del tren de aterrizaje, cuál va a ser ese combustible, la batería que va a llevar ciertos mecanismos, la batería que va a llevar el motor como tal, ¿sí? Nosotros tenemos ahí, si ustedes recuerdan, o si miraron nuestra charla, pues tenemos un tanque auxiliar, tenemos que considerar ese peso también en el tanque auxiliar, ¿sí? Para la parte, digamos, de la cola, pues cuál va a ser el peso que va a tener la cola vertical y cuál va a ser el peso que va a tener la cola horizontal, ¿sí? Y aquí el programa nos muestra cuál es el centro de gravedad. Como le decía a mi compañera ahorita, pues teníamos que hacer primero
un cálculo a mano para, y después lo comprobamos con Katia, después lo comprobamos con el software, de tal manera que hubiera una retroalimentación y no minimizar de pronto ese error que nosotros o que el programa podría tener. ¿Listo? José, ¿el programa también analiza fuselaje? Sí, el programa, digamos o sea, que lo analiza. para que pasa que de internet normal debe ser lo más aerodinámico posible, de tal forma que su interferencia no sea muy notoria. Entonces, o sea, ya póngale ya también. Sí lo analiza, sí lo analiza. Sin ese plástico. Quizás otra pregunta, tuve inquietud. Muéstralo ahí en el programa José donde se selecciona pues el fuselaje. Aquí, entonces nos dice que el cuerpo, aquí hay una advertencia, ¿sí? Digamos que para la versión que hay más reciente, la versión 7, como les decía en la anterior charla, se hizo una reestructuración de todo el código, entonces en esa reestructuración de todo el código, pues hacen una mejora en cuanto a cómo el programa interpreta ese fuselaje. Sí, entonces aquí le decimos, lo activamos, le decimos que lo vamos a tener y aquí le damos editar. ¿Sí? Entonces nos muestra aquí cómo se va a ver el fuselaje en 3D y mediante pues estas pestañas nosotros vamos a ir cambiando. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, aquí uno le puede ir dando la forma pues que tenga ese fuselaje, qué tan largo va a ser, qué tan corto. Uno puede aquí especificar qué textura va a tener. ¿Sí? Puede uno cambiarle precisamente esta estructura, le puede cambiar el diámetro que va a tener cierta sección. Digamos que en esta, por ejemplo, en esta parte nos interesa que sea muy ancho aquí. Entonces, él nos permite esa opción. ¿Sí? Si quieren, pues también pueden dejarle en color y le pueden cambiar, digamos, el color que les gustó el amarillo, pues ahí lo ponen amarillo. ¿Listo? Y le pueden dar guardar. Dicen que otro nuevo lo pueden actualizar en el mismo, ya depende del requisito de diseño. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuál va a ser la forma que va a tener nuestra aeronave, ¿sí? De ejemplo, no quiere decir que esta huele. Entonces digamos que para nuestro caso pues le hizo falta más fuselaje. Y le voy a cambiar el color porque la verdad no veo. No está ya. Ahí. Entonces digamos que de pronto tiene el rabito un poquito alzado. ¿Sí? Entonces allá cambia el fuselaje como tal de la aeronave. ¿Listo? No sé si existe otra pregunta. De pronto otra pregunta, Eduardo o Carlos. ¿Más inquietudes? No, de mi parte no puedes continuar. Por mi parte tampoco. Listo, no sé, Mari, que de pronto se nos escape. Digamos que No, como tal para el programa, bueno, eh, para hacer análisis de como tal de comportamiento que va a tener nuestro planador, pues para el tamaño, digamos que basta y sobra
el ala y la cola, ¿sí? También no descartemos pues que tengamos que hacer de pronto una optimización, digamos, en el fuselaje, pero pues ya el programa ya XFLR5 pues no nos serviría. Nos tocaría ya hacer una optimización de ese fuselaje para estimar sus coeficientes aerodinámicos en, en, en ANSYS, ¿sí? O en ANSYS Discovery. Cuando se salgan, por eso, pues cuando salgan ya. Cuando salgan se... No sé, entonces Eso, son que les da de modo. yo creo que ya por hoy terminamos aquí. No sé, José, es que no, pues me conecté tarde. ¿Cómo, Si cómo no hablaron te algo escucharon? de... Y que como me conecté tarde, no sé si hablaron de la guía que les dejamos, o si tienen dudas al respecto también, o no han empezado, o cómo van con ello. No sé. Sí, pues yo les pregunté antes de entrar, pero pues no sé, Eduardo o Carlos, ¿cómo van? Si tienen preguntas. No, pues yo voy bien, yo lo he estado mirando y voy bien. Sí tendría como una sugerencia porque no subimos la bibliografía ahí al Drive, puede ser, toda la bibliografía que tengan ustedes puede ser de bastante ayuda. No sé si algún muchacho de pronto le interese y empieza a investigar más y nos servía mucho. Ok, entonces lo vamos a tener en cuenta y vamos a seleccionar por los libros Sí, ideales para que pero el problema y lo que les decía es que, o sea, la carpeta que yo tengo, o sea, me es compartir toda la carpeta que yo tengo de aeronaves. El problema es que es muy pesada y Drive pues ya no me, ya esas megas que a uno le dan pues son 38 megas, entonces ya Drive me dice que he excedido mi límite Pero ahí. podrían crear un grupo en Telegram, ¿no? Para que no les ponga problema de espacio, porque pues también me interesaría la parte bibliográfica, como lo dice mi compañero. Pues es una ok. sugerencia. Y en Telegram, No, pues yo la verdad no, o sea, yo he escuchado de Telegram, pero la verdad ¿cómo nunca lo también para poder O desarrollar? sea, Telegram puedes enviar hasta una película por mensaje, es como la misma interfaz de WhatsApp. Entonces los grupos para enviar contenido, archivos pesados, utilizan Telegram. O de momento también, muchachos, ustedes que ya tienen más conocimiento de todo, también ir como escogiendo ciertos libros que podamos dar, con los que podamos empezar nosotros al menos, y viene mucho porque hay unos que son bastante complejos y la verdad pues no, ahora no es el momento, pienso yo. Ok, sí, vamos a hacer esa selección para que ustedes vayan avanzando y llevemos a buen término pues cada una de las secciones. Otra cosa que les iba a decir, también tenemos unos links, digamos, información, la cual también va a ser liberada, pero después de que hagan el taller, porque digamos que si los damos antes, les estaríamos soplando la respuesta. Entonces, una vez tengamos o recibamos las evidencias de ustedes, ya también liberaremos cierta información. Entonces, no sé, ya nos dicen pues que no, que van muy bien en el desarrollo del taller, no sé, pues volverles a preguntar si hay alguna duda o algo más a qué añadir, o si no, pues podríamos dar como finalizada esta charla número 2. Por mi parte también voy bien hasta donde he hecho. Pero pues sí, sugeriría lo de mi compañero, la parte bibliográfica y lo demás bien. Eso sería todo. Y gracias. Ok, gracias a ti. No, listo muchachos, muchas gracias. A ustedes muchachos, A ustedes muchísimas muchas gracias. gracias. Igualmente nos estamos comunicando con ustedes, cualquier información nueva o lo que vaya surgiendo les estaremos comentando.
entre 8 días, ¿no, José? Sí, Dios mediante dentro de 8 días. Ok, muchachos, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.